Mi gente bonita, bienvenidos a Más Santos de Veintitantos. Si alguna vez te has preguntado por qué la iglesia inculca la culpa, este es el podcast para ti, donde hiptoqueamos sobre tus dudas de la vida espiritual. Yo soy Mariana. Yo soy Benny. Y yo soy el padre Brian. Y esto es Más Santos de Veintitantos. Muy bien, pues nos adentramos directamente en el tema, padre. A ver, ¿ok? Yo tengo un tema, ¿ok? Ok. Me ha sucedido a mí personalmente muchas veces y lo he escuchado muchas veces el tema de por qué la iglesia inculca la culpa. Por ejemplo, en misa cuando decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, mucha gente, yo ahorita estoy trabajando en una secundaria y muchos de mis alumnos me preguntan ¿por qué? O sea, pero ¿por qué es mi culpa, no? ¿Por qué la iglesia inculca la culpa? Y también hace poquito una amiga, pues muy cercana a mí, me confió este tema que le pedí permiso para contar claramente, de que pues ella tenía, ¿no? Pues una relación un poco más de intimidad con su novio, pero pues era católica, entonces como que le generaba este conflicto de, o sea, me doy cuenta de que estoy haciendo algo mal, su novio en este caso pues no era católico, y cuando ella se iba a confesar me decía, es que el padre todo el tiempo me hace sentir como si yo fuera una persona sucia, como si yo fuera una persona que estoy haciendo las cosas mal, como que en lugar de sentir que la potenciaban a ella a ser mejor, como que se enfocaban más en esta parte de hacerla sentir culpable, o bueno, por lo menos así se sentía ella, lo cual pues también generaba un conflicto con su novio porque ella me contaba, ¿no? Que él no me entiende, que él nada más como que ve esta parte de te están inculcando la culpa y por eso ya no quieres hacer esto cuando no lo quieres hacer. No es como que no lo quieras hacer por voluntad propia, lo veía un poco así, ¿no? Ajá. Entonces, pues nada, con estas dos historias simplemente quería poner el tema en evidencia de que muchas veces pareciera que los sacerdotes, los catequistas o estas personas como representantes de la iglesia se enfocaran más en hacer a las personas sentir culpables para que obren bien en lugar de potenciarlas a reconocer que hay un bien mayor, a como hacer las cosas mejor. Entonces, como que es algo que me tiene ahí como en lucha, en conflicto, que le he dado vueltas a las cosas. Entonces, quería poner el tema sobre la mesa en este podcast. Muy bien, muy bien. Pues, bien, pues tengo que decir que comparto, o sea, lo que tú dices de que tienes muchos amigos y que también es un tema que tú traes. O sea, yo también, es un tema que he escuchado mucho. O sea, Sí. me toca ahí confesando en la universidad. A cada rato te toca alguien que como que dice que hace 6, 7, 8 años que no se confiesa, porque la última vez que se confesó, como que le fue en feria. Y, le tocó la regañiza. Ajá, le cae el chahuizle. Ajá. Y sí, o sea, definitivamente no estoy de acuerdo con esa manera de proceder, que los dos estamos de acuerdo que tanto pasa. Ahora, pero es que luego, es que dijiste también lo de la misa, lo de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Que puede ser que sean dos temas diferentes. Bueno, o sea, porque una cosa es, entonces hablemos de eso brevemente y luego pasamos al otro. Venga. Ok, a ver, entonces. En el acercamiento a Dios, o si quieres decir la experiencia psicológica del acercamiento a Dios, si hay una realidad de que o sea, me doy cuenta que tengo que reconocer delante de mí mismo y delante de Él, tengo que reconocer que yo le he fallado, ¿sí? Sí. Y el sentimiento de culpa es parte de eso, ¿sí? O sea, pienso un ejemplo de... yo, o sea, una vez estuve en ejercicios espirituales y esto era como... dije, lo narcisista que fui. En la prepa, o sea, como que yo fui como bastante cruel con mis hermanos menores, ¿sí? Sobre todo uno en particular. Y pues, bien guapo me fui al seminario.
todo campante a encontrarme con Dios y no sé qué, y pues sí, obviamente como que temas del pecado pasado, pero ese en concreto, ese tema de haber golpeado a mi hermano o así, yo como que se fue de mi mente. Y de hecho, no tengo el recuerdo, bueno, ahora sí, pero hasta ese momento no tenía el recuerdo de haber confesado eso en ningún momento. Entonces, de repente estuve en un retiro y me vino ese recuerdo. Y era como, lo que hice. Y te sientes pésimo. Y es sano sentirte pésimo cuando te recuerdas golpeándote, cuando te acuerdas a ti mismo o te recuerdas golpeando a tu hermano. Sí. Sería raro no sentirme mal. Claro, o sea, psicológicamente también es un sentimiento natural que es, o sea, si no lo sintieras sería pues una falta de empatía y tenemos un problema más grande, ¿no? Exactamente. Entonces, en una misa que dura 40 minutos, dedicamos 5 segundos a decir eso. ¿Sí? Como parte inicial del encuentro con Dios, que es la misa. ¿Sí? Ahora, entonces, eso es una cosa, pero es decir, en una persona que se acerca a Dios, esa experiencia de mirar a mis pecados y decir, chin, lo que hice. ¿Sí? Eso es normal. ¿Sí? Entonces, tiene que tener un lugar. ¿Sí? Pero, y ahí va el otro tema. Entonces, lo que tú estabas diciendo de tu amiga, que el sacerdote le regañó y le hizo sentirse sucia y así, no estoy de acuerdo con eso, ¿ok? Y ahí creo que la conversación es acerca de lo que podríamos llamar puntos de énfasis, ¿no? Okay. Que enfatizas a la hora de hablar de estas cosas con las personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estoy confesando, yo enfatizo, por un lado, el tema de la empatía. Siempre es salir al paso con empatía. O sea, reconocer que a la persona le es difícil hablar de eso, pero reconocérselo. O sea, es decir, wow. O sea, tú tienes pantalones al estar. Gracias por compartirme, ¿no? Sí, esta parte un poco más empática. Sí, sí. Y como que build them up, ¿no? La valentía que requiere venir aquí a hablar de esto, ¿sí? Y luego, ya a la hora de corregir la persona, yo supongo, si la persona hizo el trabajo interior de llegar a hincarse a hablar de eso, es que ya sabe que está mal, ¿no? Entonces no necesita que yo le enfatice el hecho que está mal. Claro, ¿no? O sea, ya tiene ese sentimiento de culpa, no hay que potenciarlo. Justo, exactamente. Entonces, más bien, una vez que ya empaticé con la persona, voy a empezar a razonar con él o a razonar con ella, a ayudarle a como a dar vueltas a qué es esto que estamos hablando. Quizás me preguntan por qué está mal, ok, vamos a hablar de eso. O quizás quieren consejos para no volverlo a hacer, ok, vamos a hablar de eso. O dependiendo de cómo percibo, o sea, qué es lo que percibo que va a ayudar más a la persona a crecer en su seguimiento de Jesús, voy por ahí, ¿sí? En 9 años puedo recordar 2 o 3 casos donde realmente sentí que lo que la persona necesitaba era ser más consciente de lo malo que había hecho y no eran temas sexuales, eran otros temas. Secreto de la confesión. pero no tenían que ver con la sexualidad. O sea, como que a la gente le queda muy... El tema de la sexualidad, a la gente le queda mega claro, ¿sí? Sí. Entonces, en lo personal, no estoy de acuerdo con ese procedimiento. Otros países quizás, bueno, tengan esa manera, no sé, bueno, sí, o sea, no estoy de acuerdo. Ahora, y es que me siento afirmado a decir no estoy de acuerdo porque la iglesia como institución tampoco anima a los sacerdotes a andar de regañones con la gente.
al contrario, nos invitan a ser el rostro del amor de Dios, nos invitan a... O sea, por ejemplo, en Roma hay una clase que arman en el Vaticano para todos los seminaristas de último año de teología que van a empezar a ser sacerdotes ya próximamente. Y son diferentes clases sobre cómo manejar temas en la confesión. Y el Papa Francisco tiene la costumbre de que él va a dar una clase. Wow. Ajá, sí, es como que está El Papa te va a dar una clase. ¡Qué privilegio! Sí, y él enfatiza muchísimo el tema de misericordia, el tema de la acogida, el tema de la empatía. Lo enfatiza todo el tiempo. Y entonces hay una especie de teléfono roto que sucede entre la iglesia como institución y esos sacerdotes que piensan que la mejor manera de educar es por medio de un regaño que infunde vergüenza o que evoca sentimientos de culpa o así. Pero hasta cierto punto, padre, no es de alguna manera, porque en lo personal me ha sucedido en algunos casos, y he escuchado de gente que también, Ajá. que dicen, llegan y es como, pues a veces no me siento culpable. O sea, es como, lo he hecho tantas veces que ya no siento culpa, ¿no? Que Ajá. como Y la creo que a veces ranita, sí es ¿no? necesario de alguna manera que el sacerdote te recuerde como de, oye, a ver, o sea, necesitas estar arrepentido, ¿no? O sea, no vengas de una manera automática, Ajá. como a muchos nos puede suceder, que vamos de manera automática a la confesión y es como, pues me confieso porque sé que pues me tengo que confesar y llevo 20 años de mi vida confesándome Ok. y pues ya que y aquí me hinco y digo las cosas que siempre he hecho y pues es lo de siempre, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, o sea, concuerdo con lo que dice Mariana y con lo que usted dice, padre, que no es lo correcto y que la iglesia transmite un mensaje de amor, Ajá. pero creo que sí es importante a veces recordarnos a nosotros mismos de los errores que cometimos y el daño que estamos realizando en nuestra relación con Dios, ¿no? Ajá. Digo, creo que cambiaría la conversación si la manera en que el padre comunica, el sacerdote comunica este recordatorio Ajá. de, oye, parte de los 5 pasos de una buena confesión es el reconocer tus pecados, ¿no? El parte de la culpa, ¿no? Ujú. Pero no sé, o sea, de alguna manera creo que sí es importante mencionar esto de la culpa, ¿no? O sea, no a ver, tanto. sí. Como A ver, le decía el padre, es como, o sea, si ya estás confesándolo, pues evidentemente como que hay algo en ti que sí se siente culpable o se siente mal o reconoce que está mal, Sí. ¿no? Pero a lo mejor dices tú ya cuando, o sea, como lo que decía yo, ¿no? De la ranita, que la metes en una ollita y le vas subiendo poco a poco el fuego, no vas haciendo la misma acción una y otra y otra y otra vez, que ya ni siquiera sientes culpa y pues la ranita se termina muriendo en el agua hirviendo, ¿no? Sí. Pero pues digo, en algunos casos a lo mejor sí sería importante recordarlo, ¿no? En esos 2 o 3 casos que le había tocado a usted, pero no sé si siempre haga falta enfatizarlo. no, a ver, es que lo que dices de... Ok. Hay que aclarar un tema al hablar de lo que tú estás hablando. El arrepentimiento tiene 3 dimensiones, ¿ok? Tiene una dimensión emocional, claramente sí, y muchas veces cuando la gente dice no estoy arrepentido, están hablando de esto. Ok. Como justo el choque interior por no puedo creer lo que hice, ¿sí? Bien. Tiene una dimensión intelectual o mental de reconocer yo hice mal o eso que hice fue mal. ¿Sí? O sea, como que el registro, eso, mental, razonado pues, ¿sí? Y luego está la parte de la voluntad, o sea, la decisión por corregir o la determinación por corregir. Ok. Ahora, un arrepentimiento como que humanamente completo conlleva esos 3 aspectos. Ok. Pero para que acudas a recibir el perdón de Dios, solo faltan la intelectual y la de voluntad. Ok. Ok. Emocional no. Emocional no es esencial. La de voluntad sí, por ejemplo. Ok. Sí, o sea, no sé. O sea, el deseo de no volverlo a hacer. Ajá, el propósito de no volverlo a hacer. Ok. Sí,
O sea, el mental es importante y el de voluntad es importante. El emocional, o sea, sí, como tú dices, o sea, es que sí sucede como que una cierta desensibilizar. Claro. Que como la, o sea, por ejemplo, como yo he visto muchas películas de acción, cuando en una película matan a alguien es como, pero como que, por ejemplo, si estoy viendo una película como si hay niñas en el grupo que quizás ven rom-coms toda la vida y de repente disparan a alguien y ellas, ¡ah! Y yo, eso ahí es una reacción normal a esa situación, Claro. no la mía. Sí. Okay. Yo me he desensibilizado a esas escenas en las películas. Sí. ¿Sí? Sucede una especie de desensibilización delante de una repetida caída en ciertos pecados. Claro que sí. Si fuera necesario que te sientas mal por haber hecho esa cosa, ningún adicto podría confesarse, por ejemplo. ¿No? Claro. Porque tiene esa cosa desensibilizada. Bueno, al menos supongo, me parece en muchos casos, ¿no? Pero justo, por eso la parte mental y la parte de voluntad son las partes importantes, ¿sí? Sí. Pero luego, la persona que no lo siente, inclusive, como dijo Mariana, si está ahí en el confesionario, hincado, es porque mentalmente reconoce que está mal y es porque de alguna manera tiene el propósito de corregirlo. O al menos, vamos a decir, al menos está con el deseo de que el Padre me ayude a lograr tener el propósito, ¿no? Okay. O sea, algún tipo de deseo de corrección hay. Sí, claro. Sí. Entonces, ajá. Ok. Sí. Sí, creo que haber hecho esas 3 diferencias de lo emocional, mental y voluntad. De voluntad. Ajá. Creo que justo es una buena manera de entender realmente qué sucede cuando uno se acerca ya sea a la confesión o cuando realiza un acto malo dentro de lo que cabe que no sea directamente a la confesión, ¿no? A mí en lo personal me da mucha claridad en eso. Ay, qué bueno. Sí, sí, creo que es algo nuevo, honestamente. ¿Ah, sí? Sí, no sabía eso de las 3 como dimensiones de la culpa, vaya, ¿no? Ajá. O sea, yo honestamente, cuando me acercaba justo a la confesión o cosas por el estilo, era, o hablando con un padre o lo que sea, es como, pues padre, pues siempre es lo mismo, ya para qué le echo ganas, ¿no? O sea... Como la listita del súper, ¿no? Que hasta Sí. la rehusas porque siempre pides lo mismo, pues igual con tus pecados. Sí, pero creo que otro tema... mencionando también a iglesia como comunidad, no sé si tú, Mariana, estés como de acuerdo que a veces en el ambiente que nos podemos desarrollar, pues está de las cosas que te dicen, comentarios que te hacen sentir culpable de tal vez quién eres o cómo actúas, ¿no? De alguna manera puede ser que tú no rezas y prefieres tener tus momentos de oración en tu cuarto y entonces la gente es como, este no reza, y como que es la culpa, o sea, no, pues como que te atacan, ¿no? No sé si Sí. eso, iglesia como comunidad, vaya, ¿no? A veces... Sí, o sea, yo lo he sentido más en como o sea, cuando tú generas como estos hábitos de rezar, no sé, si rezas todos los días media hora, si rezas el rosario, si no tienes tu como rutina de momentos de acercarte a Dios y luego, no sé, me ha pasado a mí que en dirección espiritual, pues a veces se me olvida, no lo hago, le doy prioridad a otras cosas porque en su momento necesitaba hacer algo más y en lugar de, pues nuevamente, ¿no? Esta invitación a mejorar, a echarle ganas, a, pues sí, o sea, seguir en el buen camino es más como, no, le estás dando prioridad a otras cosas, cómo puedes estar haciendo eso, cuando lo más importante es rezar, o sea, digo, esa experiencia la verdad sí la viví y pues no estuvo nada padre. Pero a ver, espérame. Yo estoy peleado con los ejemplos que están usando, porque ni son pecado, no es pecado no rezar. No es pecado, pero es lo mismo de inculcar la culpa. O sea, como de que, no rezaste, ya te fuiste al infierno, pelaste, ¿no? O sea... O le estás dando prioridad a las cosas del mundo en lugar a las cosas a Dios. ¿Es en serio que la gente hace eso? Sí. Sí, es un pensamiento muy normal, padre.
Si tú haces eso, porfa, ya no. O sea, en buen plan. Ajá. Sí, incluso creo que es una idea que los mismos padres al tener dirección espiritual es como que le estás dando prioridad a eso de estudiar, ponte a rezar. Bueno, a ver, o sea, es decir, a ver, porque una cosa son los mandamientos de Dios. Claro. Otra cosa son las recomendaciones para crecer. Ajá. Sí. Las cosas que son recomendaciones para crecer, como puede ser, no sé, orar en la mañana, orar en la noche, o todas esas cosas, o sea, hace mucho mal tratarlas como si fueran los mandamientos. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Por eso como que dije, ¿qué está pasando No, aquí? y de alguna manera, creo que justo en el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos y Ajá. algunos de los que nos escuchan y ven, creo que llegan a sentir esto, como que el no rezar es como, no rezaste, uy, ni modo, ya te fuiste al infierno, ¿no? O sea, como que pues... O sea, a ver, obviamente necesitamos la oración para el encuentro de Dios, para el encuentro con Dios. Claro que sí, pero no orar un día no es lo mismo que emborracharte un día. Claro. Pues no. ¿Sí? Y vamos a decir, existe espacio para sentirte culpable por ponerte borracho. Opino. Ujú. No existe espacio para sentirte culpable por no haber orado. Híjole. Yo opino. Yo siento que muchos se sienten culpables por eso. No sé si tú, María. Al menos yo sí. Sí, o sea, sí concuerdo de que esto sí existe, porque les digo, yo lo viví en carne propia. Ajá. Y otra cosa que me molesta mucho y que lo quiero poner sobre Pero, la a mesa. ver, espera, No, pero tiene que ver con esto. ¿Estás de acuerdo con lo que dije o no estás de acuerdo con lo que Estoy dije? de acuerdo con lo que dijiste. Ok. Con lo que dijo. Te vas al infierno por decirle dijo, de hablarle Es tú que al me padre. enojé, es que me La enojé. culpa, ahí está la culpa. Pero entonces, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de la dirección espiritual, ¿no? En este parte de oración, tal, no sé qué, me hacen sentir culpable o a una persona le pueden hacer sentir culpable y luego todavía agregan la culpa es del demonio. Entonces, como, La culpa, ¿cómo que? la culpa es del demonio. O sea, O sea, como que o sea, a mí me han dicho muchas veces que la culpa no es de Dios. O sea, que la culpa no viene de Dios, que la culpa viene del demonio. no, a ver, y la, que la es como culpa viene de la psicología propia. Sí. Ajá. O sea, estoy de acuerdo. Sí. Pero para que también se entienda, ¿no? Lo que espero que, bueno, no, más bien espero que los demás no hayan escuchado ni vivido, porque no está padre. Pero Ok. me imagino que otras personas como yo lo han vivido también. El sentirse culpables por haber hecho o por no haber hecho algo, por haber Ese algo por la es- borrachera, sentir culpables Ok. por la ¿Ese borrachera o algo por es el romper un la mandamiento falta o de es- oración. Ok, o sea, dices cualquiera de los dos. Exacto. Ok. Y luego todavía le agregan de que la culpa es del demonio. Entonces, te sientes culpable por lo que pasó, pero también te sientes culpable porque te sientes culpable. Entonces es como el pastel de la culpa. Ok, ajá, a ver. Vamos por partes aquí. Muchos temas, ¿no? Vamos por partes aquí. Ok, a ver. Entonces, hay que diferenciar entre mandamiento y consejo. Mandamiento, no mentirás. Consejo, hace bien rezar el rosario. Sí. Si mientes, cometes pecado. Ruptura de la ley de Dios, culpa. Si te propones rezar el rosario y luego no rezas el rosario, no estás pecando. ¿Te haría mejor, por lo general, rezar el rosario que dejar de rezar el rosario? Claro que sí. Claro que sí. Pero el no rezar el rosario, la emoción que yo pienso que sería apropiado sería más como la emoción de, híjole, hoy no hice mis lagartijas. ¿Sí? O sea, una actividad que sé que hace bien que dejé de hacer. Sí. ¿Ok? Pero espero en Dios que no se sienten culpables cuando no corrieron los 5 kilómetros que se propusieron correr. ¿Me explico? Es otro sentimiento diferente que se debería nombrar de manera diferente también para tener las cosas claras, opino yo. ¿Sí? Ok. Yo creo que el sentimiento es como una culpa, voy a ponerle entre comillas, ¿Ok? de fracaso, ¿no? O sea, Ok. como de no hice lo que me había propuesto
hacer por ser santo, vaya, ¿no? Ok. Por ser mejor. Sí. Y dentro de lo que cabe, como que uno se siente culpable de decir, no estoy siendo como Dios, en el sentido de no estoy siendo como Jesús, ¿no? No estoy siguiendo su camino, ¿no? Ok. Entonces, en lo personal me sucede que es como no estoy haciendo estas obras o acciones como la oración que me acercan a Dios, Ajá. entonces, pues estoy, pues de alguna manera retrocediendo, ¿no? Retrocediendo. Y entonces quizás, como que es como una no creo- culpa ok, de ok. no estoy avanzando, ¿no? Como de fracaso. Al menos creo que Sí, si le a quiero ver. poner una nueva connotación, la pondría así. Retrocediendo quizás, pero sigues orientado hacia dónde vas. Sí, claro. ¿Sí? El pecado es me cambio de orientación. Ok. Doy las espaldas a Dios. Ok. ¿Sí? Sí. ¿No? Sí. Sí. Sí, lo comprendo, ¿no? Pero creo que mi corazoncito a veces no lo entiende. Está bien. No, o sea, de acuerdo. Pero para mí es fundamental diferenciar esas dos cosas. Sí. Ok, Ok. habíamos diferenciado esas cosas. Pero luego dices, me siento culpable porque me siento culpable. A ver, la culpa no es del demonio, la culpa es una emoción que siente el ser humano al reconocer que hizo o dejó de hacer algo que tenía que haber hecho. O sea, sí, viene de nuestra psicología, ¿ok? Y es una reacción saludable a ciertos hechos, como mi Concuerdo. ejemplo de recordar haber golpeado a mi hermano. Sí, ok. Ahora, demasiada culpa nos hace mal. ¿Sí? O sea, como cuando en los libros sobre las heridas siempre mencionan la herida de la vergüenza, o sea, la culpa, ¿sí? Que es cuando las que hablan de 5 es una de las 5, las que hablan de 7, los que hablan de 7 es una de los 7. Es una emoción que justo ahora lo que tú estabas diciendo, de que te tiras para abajo porque dices, ay, chin, la regué. Y entonces ya que la regué, también. Entonces como que y te vas hundiendo y lo que tú estabas diciendo de las capas totalmente. Sí, pastel de 7 pisos. Sí, pues totalmente. Ahora, eso origina dentro de nuestra psicología y luego parte de nuestra psicología lastimada nos prestamos a hundirnos por ese sentimiento y luego como que me hundo y entonces me va tragando 2 bolsas de papas, entonces ya me siento mal otra vez y así. O sea, tenemos, bueno, eso es, o sea, como que hago algo en vez de enfrentar ese sentimiento, intento olvidármelo y lo que hice para olvidar el sentimiento también me hace sentirme mal. Entonces se vuelve un ciclo. Claro que sí. Sí, o como el ya pequé, pues ya, pues otro no hace daño, ¿no? Sí, Ese eso es otro tema completamente eso es otro diferente. sentimiento de culpa. O sea, ya no es sentimiento de culpa eso. Pero sí, ¿no? Entonces, es que, entonces como que regresando a la pregunta inicial también, o sea, es decir, a ver, justo como, bueno, he leído y también he visto todo el mal que el exceso de sentimiento de culpa hace a la gente, yo en lo personal casi nunca busco aumentar ese sentimiento. Okay. Más bien busco salirle al encuentro. Soy consciente de que existen sacerdotes que sí proceden de otras maneras. Nunca he sido consciente de estar en la presencia de uno como para preguntarle, oye, ¿por qué haces eso? Claro. Sí. Porque sí me da curiosidad, o sea, porque la verdad no entiendo ese mundo, no entiendo cómo ven el mundo, el ser humano, el joven o así, pero seguramente lo hacen porque opinan que eso es la manera de educar, ¿no? Sí, en una conversación, que no sé si se acuerde, una de las primeras conversaciones que tuvimos usted y yo, justo salió un tema parecido y en esta conversación llegamos a la conclusión de que es mucho más fácil como inculcar la culpa y al fin de cuentas, como entre comillas, ¿no? Obtienes el mismo resultado de que la persona actúa bien, a formar a una persona que lleva mucho más tiempo, implica mucho más esfuerzo. Ajá.
Y el resultado, pues, es que la persona actúa bien. Claro, en conciencia es diferente, pero a lo mejor es como no sé si es como de desesperación o por conveniencia o porque es más rápido, no sé cuál es la palabra correcta, pero que, que terminas con el mismo resultado inculcando la culpa que formando a una persona que te lleva mucho más tiempo. Yo no opino que terminas con el mismo resultado. Claramente no. Claramente no opino que terminas con el mismo resultado. O sea, es que, bueno, cuando estuve en la prepa, había un sacerdote allá en Estados Unidos y a mí se me hizo padre en ese momento. Él decía, yo vendo seguro de fuego. Ok. O sea, es decir, yo vengo manejando lo que tú necesitas para no irte al infierno. Y yo, qué cool, ¿no? O sea, como que seguro antifuego. Va, ok. Pero ahora que miro atrás, digo, a ver, espérame. No. Yo, padre Brian Coe, no. O sea, bueno, vengo manejando esas cosas, claro, pero ¿están disponibles en la tienda? Sí. Pero no las tengo en el mostrador. ¿Qué tengo en el mostrador? Medios para intentar cultivar la santidad, medios para intentar acudir, para recibir más gracia y así. ¿Por qué? O sea, es decir, yo opino que no deberíamos ser vendedores de seguro antifuego, no deberíamos concebirnos así. Nosotros, los sacerdotes, los catequistas y así, deberíamos concebirnos como gente que venimos a vender el seguimiento de Jesús, ¿sí? Porque, o sea, como que gente que conscientemente sigue a Jesús es gente que ama más a su prójimo, es gente que dan limosnas, es gente que, o sea, como que dan fruto en el mundo, hacen presente el amor de Dios, sonríen más, viven felices, ¿no? A diferencia de gente que se la vive intentando no ir al infierno, o sea, hay muy poca plenitud en la vida de aquellas personas, muy poca plenitud. Claro. Y es que Cristo vino no a vendernos el seguro antifuego, aunque lo viene manejando también. Cristo vino a enseñarnos un camino de vida que implica humildad, que implica el perdón, que implica, como dije, el amor al prójimo, implica muchas cosas. Y el ejemplo que Cristo nos da no es un ejemplo de comprador de seguro antifuego, es un ejemplo de mucho más. ¿Sí? Y si planteamos la religión como seguro antifuego, nos tiramos en el pie, me parece. Sí, o sea, es como no ahogarte, en lugar de cómo volar, o cómo usar bueno, no, sí, Ajá, o sea, sí. Eso, tal cual. Sí. Y entonces, eso. Entonces, o sea, sí, para mí, justo no es inculcar la aspiración a seguir a Cristo más que inculcar la culpa, es vender la riqueza de la gracia y del seguimiento de Cristo más que vender la manera de no ir al infierno. Okay. Yo opino. Okay. ¿No? Entonces, para ir concluyendo, ¿la iglesia inculca la culpa? Yo opino que la iglesia como institución no quiere inculcar la culpa, pero sí hay sacerdotes, catequistas y así que sí lo hacen. No entiendo por qué, pero sí lo hacen. Yo tampoco. No está padre. Nadie entiende por qué. Ok, eso, pero Ok. Pues muchas gracias, padre. Benny, últimos comentarios. No olviden seguirnos, suscribirse, comentar, darle like, compartir, emocionarse, ser santo. Porque realmente, pues este espacio queremos que también sea para ustedes un espacio de crecimiento y de santidad en donde pues realmente, pues eso, vivan cada vez más y puedan compartirlo con los demás. Y ahorita, aprovechando esto, pues que compartan cómo vivir en comunidad, que creo que es algo muy importante, el hecho de dejar de inculcar esta culpa falsa, ¿no? Sí. Y realmente hacer de manera positiva
pues este ambiente de hacer crecer a los demás, ¿no? No solo la gente que te rodea, sino la gente que te vas encontrando. Y yo creo que siempre con comentarios buenos, positivos, consejos, acompañamiento de los que te rodean, pues es algo que realmente va a ser un cambio, ¿no? Ujú. Sí. Así es. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy y Gracias. nos vemos a la próxima. Adiós. Bye. Bye.